Muchas gracias. Muy buenos días. Estamos presenciando la mesa número 1, avances, retos y limitaciones del combate de la corrupción en el Estado de México. En esta mesa moderará la doctora Laura Hernández Benumea González, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México y organizadora de la Semana Nacional contra la Corrupción 2025. Muchas gracias, doctora. La acompaña el doctor José Martínez Vilchis, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios. Buenos días. El licenciado Óscar Filiberto Galicia Estrada, titular de la Unidad de Prevención de la Corrupción de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México. Maestro Javier López Pérez, auditor especial de desempeño y legalidad del OSFEM. El maestro Víctor Romero Maldonado, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México. Licenciado José Antonio Montiel Cuevas, director general de Políticas Públicas de la Fiscalía Especializada en Combate de la Corrupción. El maestro Luis Octavio Martínez Quijada, magistrado de la Cuarta Sección de la Sala Superior Especializada en Responsabilidad Administrativa. Cedemos el uso de la voz a la doctora Laura Benumea para moderar la mesa. Gracias, muy buenos días a todos, a todas, distinguidos participantes de esta mesa, académicos, estudiantes, servidores públicos. Es para mí un honor darles la bienvenida a esta importante mesa en el marco de la Quinta Semana Nacional Anticorrupción. Hoy, como se ha dicho ya en la inauguración, nos reúne un tema prioritario, que es el combate a la corrupción. La corrupción en sus múltiples formas ha sido un obstáculo para el desarrollo democrático de nuestras instituciones, pero además ha frenado el desarrollo económico y la confianza de la ciudadanía. De ahí la importancia y la obligación, no solo legal, sino moral, de atender este tema que tanto daño le ha hecho a nuestra sociedad. Hoy ustedes pueden visualizar que en esta mesa tendremos una pluralidad de visiones únicas que nos permitirán no solo desentrañar la verdad del combate a la corrupción y la suma de múltiples esfuerzos de quienes desde sus trincheras lo están logrando. Hemos tenido avances normativos, avances en la creación de sistemas y además la aplicación de mecanismos de control. Pero seamos francos, aún falta mucho por hacer, un camino por avanzar y por ello la pluralidad de las experiencias de vida y profesionales de quienes se encuentran en esta mesa nos enriquecerán con sus reflexiones. Así que bienvenidos. Les pido por favor a quienes integran esta mesa que cada uno de ustedes utilice 5 minutos para responder la pregunta que les haré. Habrá 2 rondas de preguntas y al final una tercera que servirá como conclusión con un máximo de 3 minutos. Muchas gracias. Damos inicio con el doctor José Martínez Vilchis, consejero presidente del INFOEM. El INFOEM es quien garantiza el derecho a saber. En la lucha anticorrupción es un órgano habilitador, pues sin información no hay escrutinio ni denuncia. Queremos evaluar la calidad de la transparencia, doctor. El INFOEM es el garante de la transparencia proactiva. ¿Cuál es el principal desafío que persiste para que los órganos o sujetos obligados, especialmente los municipios, publiquen información de calidad, utilizable y en formatos abiertos, en lugar de documentos dispersos o de imágenes escaneadas? ¿Y qué medidas de apremio se han aplicado a los entes con mayor rezago? Miren ustedes, la mayoría de las solicitudes de información que pide la gente, quiere saber muchas cosas sobre el gobierno, las dirige a los municipios, a los ayuntamientos. De las cerca de 70,000 solicitudes que hay cada año en el Estado de México, más de la mitad, casi el 60%, van a los ayuntamientos. La gente le pregunta más a ellos
que a todas las dependencias del Poder Ejecutivo. Algunos podríamos pensar, no, pues se dirigen al gobierno del Estado y a todo lo que hace. No, la mayoría a los ayuntamientos. Quizás la lógica es que a la gente le interesa más que le contesten su necesidad inmediata en un ayuntamiento, ¿no? No sé, ¿qué os pasa? La basura, dónde hay rastros municipales, dónde puedo llevar a la escuela a mis hijos. Hay muchas preguntas muy diversas que hace la gente, la mayoría a ayuntamientos. Después a las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de México. Al Poder Judicial y al Legislativo, el número de solicitudes de información sigue siendo muy bajo, muy reducido. Y casi todo tiene que ver con preguntas de acceso a la información y no de protección de datos personales, porque el Instituto de Transparencia protege dos derechos humanos. Su chamba es proteger dos derechos humanos. El acceso a la información, el derecho de acceso a la información que tiene la gente y la privacidad y la protección de datos personales. Yo me atrevo a decir que quizás el segundo tiene más impacto y más relevancia en la vida de las personas que el primero. Es decir, la protección de datos y la privacidad, por lo que pasa en los celulares, en las computadoras, los riesgos de hackeos, es más relevante y menos conocido. Lo que se vive es un drama porque la gente casi no conoce esos derechos ni cómo ejercerlos. Y muy pocas solicitudes se presentan con relación a la protección de datos personales. En Europa, en Norteamérica, en Canadá, en los países más desarrollados, casi siempre se dedican ya a la privacidad y protección de datos y poco al acceso a la información. En México estamos al revés. Quizás por curiosidad, por interés político, por combate a la corrupción, la gente quiere más saber cosas del gobierno que proteger sus datos personales, fíjense. Y el drama es que este instituto está por desaparecer. Hay muchas inquietudes de que no se ve claro cómo se va a proteger los datos personales y la privacidad y que las dependencias que ahora se van a encargar, cómo lo van a hacer. Hay todavía falta de claridad, hay dudas, y lo digo porque lo he escuchado así de los órganos internos de control, que hace poco hicieron una presentación para explicar qué es lo que iban a hacer con muchas confusiones y muchas dudas. Entonces, el país se atraviesa por un momento muy crítico en esta materia. Y me preguntan ustedes qué les hace falta a los ayuntamientos para poder avanzar en contestarle a la gente lo que quiere saber. Pues como en pocas épocas, ahora les faltan muchas cosas a los ayuntamientos, más que antes, me atrevo a decir. ¿Por qué razón? El cúmulo de actividades de los ayuntamientos es cada vez más abundante. No sé si ustedes sepan que ellos tienen la obligación de cumplir 8 servicios públicos municipales que les marca la Constitución. 8 servicios públicos. Esa es su chamba constitucional. Pero hacen ahora una cantidad de cosas impresionante porque quieren quedar bien con sus electores. Hacen de todo. Cada vez con menos dinero, menos recursos disponibles. Hay más concentración en el centro de la República ahora, en los últimos años, que antes. A los ayuntamientos están llegando menos recursos y con más dificultad para obtenerlos. El tercer hecho es que hay un desinterés en la protección de derechos humanos y un desconocimiento. El INEGI ya lo dijo. El número de personas que saben que tienen derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos no supera quizás el 15% en todo el país, de la gente que sabe que tiene esos derechos. Entonces, eso es una limitante increíble. O sea, al país le falta mucho por hacerle saber a la gente que tiene esos derechos, esos dos derechos humanos, y ahora que no van a estar los institutos de transparencia, pues se va a duplicar esa necesidad de hacerle saber a la gente y esa dificultad de llegar a ellos. El miedo a la transparencia es un gran impedimento, no solo en el municipio, sino en para todos los poderes, yo digo, de la República y los ámbitos de gobierno. El miedo a la transparencia y la desconfianza es gigantesco. No hemos logrado convencernos como mexicanos, lo decía hace un rato, de que es bueno que los gobiernos le digan a la gente lo que hacen con el dinero. Es increíble, pero hay una desconfianza y por eso una idea de cambiarles el modo de organizarse de los institutos de transparencia. Mientras casi en todo el mundo se crean y se suman a las instituciones internacionales de acceso a la información, que hay varias, se suman más países con órganos autónomos e independientes. En México vamos a un modelo de centralización y de dependencia gubernamental. Estamos yendo
Ya habría que hacerle una pregunta a los diputados, ¿cómo hacen su análisis para saber hacia dónde deben dirigir al país? ¿Con qué tipo de instituciones? Estamos yendo a un modelo diferente que se ocupó en México en los años 70 del siglo pasado. Con esto finalizo mi intervención sobre esta primera pregunta de qué les hace falta a los ayuntamientos. La última sería una cosa adicional que es muy grave, la presión de la delincuencia organizada sobre los ayuntamientos. Muy grave. Lo que ahí pasa con relación a elegir a las autoridades municipales y conformar su administración municipal, todos sabemos que es muy grave. Como si no fuera suficiente con lo que pasa, este otro adicional hace que el escenario sobre cómo viene la transparencia a nivel municipal es impredecible. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le preguntamos ahora al maestro Luis Octavio Martínez Quijada, magistrado de la cuarta sección de la Sala Superior Especializada en Responsabilidad Administrativa. El TRIJAEM no solo puede actuar cuando recibe un expediente por presunta falta grave de una autoridad investigadora, como por ejemplo la Contraloría o el OSFE. También he sabido que en muchas ocasiones los expedientes son rechazados, bueno, por faltas graves, son rechazados porque no están formalmente estructurados o son declarados inexistentes o insuficientes. ¿Qué cantidad aproximada de estos expedientes son considerados de esta manera? Pero sobre todo saber qué medidas se están tomando en el TRIJAEM para señalar pública y formalmente las deficiencias de origen en las investigaciones. Esto es importante porque muchos casos quedan sin atenderse en virtud de la mala argumentación o armado de los expedientes. Muchas gracias. Gracias a todas y todos. Quiero responder esta pregunta y a nombre del Tribunal de Justicia Administrativa que me encuentro representando en este momento. Como contexto, quisiera platicarles una vivencia propia. Fue un 18 de mayo de 2018. Se había preparado ya una sala de audiencias, se estrenaba la sala de audiencias de la sala de Atizapán, especializada en responsabilidades administrativas, y se encontraba ya en ese momento autoridad investigadora, presunto responsable, personal de apoyo y magistrado que me correspondía. Esa fue la primera audiencia de todo el sistema de responsabilidades administrativas y lo podemos decir una porque yo les he apostado una comida a mis magistrados de otros estados de que me digan que antes de eso llevaron a cabo una audiencia del sistema de responsabilidades. La ley estaba nueva, no conocíamos absolutamente, no teníamos nosotros un referente. Cuando nosotros como abogados tenemos dudas, a lo que acudimos es al Semanario Judicial de la Federación, a la jurisprudencia. Como esa ley era nueva, no había ningún precedente y todo lo teníamos que interpretar y lo teníamos que pues crear. Entonces, a partir de ese momento, bueno, el servidor público que estaba siendo procesado fue sometido por una falta administrativa de desacato, de la cual, por cierto, salió absuelto y el criterio es que aunque había desacatado una norma y se encontraba en el tipo administrativo, no había violado los bienes jurídicos que se tutelan por el sistema anticorrupción. Entonces, ¿cuál es el punto que marca ese momento? A partir de ese momento se empiezan a generar los criterios de actuación del sistema de responsabilidades administrativas. Si yo les estoy platicando que como tribunal estábamos ahí con muchas dudas, imagínense ustedes en la Secretaría de la Contraloría, en el órgano superior de fiscalización, en los municipios y en los órganos internos de control de los organismos descentralizados. Entonces, partimos bajo cierta certeza, un camino no explorado, y actualmente ese camino ya se encuentra bastante explorado. Sabemos nosotros, y lo puedo yo decir con absoluta certeza, que el sistema de responsabilidades administrativas
a través de sentencias del tribunal está completamente recorrido y tiene muchas experiencias exitosas que son la generación, sobre todo la generación de los criterios que van a regir a futuro. Dentro de esta curva de aprendizaje que representó, bueno, sí hubo algunos expedientes que estaban mal integrados por parte de los órganos internos de control, pero esa parte se ha ido ya subsanando. Ha habido, a propósito de la pregunta, ha sido la medida que hemos tomado para perfeccionar la integración de los expedientes? Porque el tribunal, cuando recibe un expediente, tiene una disyuntiva muy grande. A ver, ¿lo admito como viene o bien busco tal vez ajustarlo para una correcta integración? Entonces, ha habido un intercambio muy cercano con ayuntamientos, con el sistema anticorrupción a través de su Secretaría Ejecutiva, pero de manera más intensa y cotidiana con el órgano superior de fiscalización y la Secretaría de la Contraloría. Es una tarea complicada. Yo, para cerrar la respuesta a esta pregunta, considero que el futuro y el condicionamiento de la lucha en contra de la corrupción está en la etapa de investigación. La tarea de investigación pesa todo, pero por eso hay que, respetar a las autoridades investigadoras, porque no es lo mismo hablar desde la tribuna, y también, por otro lado, por parte de las autoridades investigadoras, ir perfeccionando su trabajo para que a partir de informes de presunta de responsabilidad bien elaborados se logre éxito en el sistema anticorrupción y sobre todo en la persecución de faltas administrativas, tanto graves como no graves. Muchas gracias. Muchas gracias. Le vamos a pedir ahora al maestro Javier López Pérez, auditor especial de desempeño y legalidad del OSFEM, sin antes comentar que el OSFEM es el auditor externo del gobierno estatal y municipales, con la tarea de revisar hasta el último peso del erario. Su poder reside en la calidad de sus auditorías y en la firmeza con la que exige la reparación del daño. En este sentido, el OSFEM realiza auditorías de desempeño para evaluar la eficacia, eficiencia y economía en el uso de los recursos. Más allá de la fiscalización financiera, ¿qué auditoría de desempeño reciente ha exhibido ineficiencias operativas o programáticas que, si bien no son un delito, representan una pérdida significativa de recursos públicos y cómo la legislatura ha usado este informe para exigir cambios específicos? Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Antes que nada, un cordial saludo de la Auditora Superior de Fiscalización, la doctora Liliana Dávalos Cam, que por agenda no tuvo la oportunidad de estar en este conversatorio tan importante. Y pues agradecerle a todos los organizadores por la invitación que hacen al órgano superior de fiscalización del Estado de México, que como bien se haya señalado, tenemos una encomienda importante en coadyuvar en los trabajos de transparencia, rendición de cuentas y también combate a la corrupción. Tomando el tema que nos solicitaron compartirles y explicarles un poco qué hace la auditoría de desempeño, pues en el ámbito de auditoría gubernamental, esta que es conocida como la auditoría operativa, es una auditoría que ha venido ganando terreno, porque no solamente detecta irregularidades, incumplimientos en la ejecución de los procesos, sino que también se encarga de hacer un análisis específico de las causas que originaron esos incumplimientos y proporciona información que es útil para que esa inconsistencia que se detectó no se repita en lo subsecuente. Y ahí es donde hemos hecho un trabajo muy especial en el órgano superior de fiscalización, porque no solamente es el hecho de que observemos, que seamos inquisidores, sino que tenemos que acompañar a las entidades. Vemos que en el trabajo de las revisiones de diferentes cuentas públicas nos hemos encontrado que los ayuntamientos lo que necesitan es acompañamiento, el saber dónde pueden identificar el cómo hacerlo, por qué hacerlo,
cuál es el marco jurídico de referencia y algo también significativo es ayudarles a entender que el marco normativo interno es responsabilidad de cada entidad. Y ahorita que hablamos de algunos hallazgos relevantes en auditorías de desempeño, podemos decir que de las revisiones que hemos hecho del componente programático de la cuenta pública, que es de lo que el OSFE tiene mandatado revisar cada programa anual de auditorías, encontramos los mismos hallazgos relevantes y recurrentes. ¿Cuáles son? El primero de ellos, y esto va para tanto las auditorías de cumplimiento también, es la integración de la información. Hasta que un órgano externo le hace un requerimiento a una entidad, es en el momento en el cual que el ente que es fiscalizado comienza a integrar la información. Y es el primer elemento que nosotros observamos, la no integración y sobre todo consistencia, y ya lo decía el presidente del Infoem, el uso de la información, que es lo más importante. La información cuando no se integra, cuando no es útil, cuando no está completa, cuando no es pertinente y oportuna, no es de impacto y por lo tanto no se puede revisar. Y eso es lo que yo creo que todos los órganos de fiscalización externo identificamos. No hay información en las entidades que pueda soportar el cumplimiento de sus metas de actividad, que pueda comprobar que esos programas presupuestarios que se identificaron desde un año antes para poder identificar metas, actividades y líneas de acción que atiendan la planeación institucional no se encuentran debidamente documentados y soportados. Nos encontramos que el Poder Legislativo recibe mucha información, pero poca de ella tiene una evidencia que lo soporta. Otro tema de hallazgo recurrente que encontramos en las auditorías de desempeño es que no existe normatividad interna. Pareciera que las entidades no han identificado que tienen la responsabilidad de integrar el cómo hacer, por qué hacerlo, cuándo hacerlo. ¿Y esto qué trae consigo? Pues justamente que los servidores públicos, al ejecutar y otorgar un servicio público, al ejecutar un acto de autoridad, no tengan debidamente regulado y establecido su actuar. Y eso, las implicaciones jurídicas y administrativas que pueda tener. Entonces, son hallazgos que se han encontrado recurrentemente, no solamente en entidades del ámbito municipal, sino también estatal y de los órganos autónomos, de los cuales también hacemos revisiones. Otro de los elementos también importantes es el cumplimiento de los requisitos de los servidores públicos. Nosotros como servidores públicos tenemos que cumplir con un perfil y con un proceso de designación. Y ahí es donde nos encontramos también grandes áreas de oportunidad y es el origen que puede dar causa a algunos actos de corrupción. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro, por su respuesta. Le pedimos ahora al licenciado José Antonio Montiel Cuevas, director general de Políticas Públicas de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, pudiera hacer su participación. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, además de formar parte del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios, cumple una función esencial en el sistema de justicia penal, en la investigación y persecución de delitos por hechos de corrupción. Al respecto, la pregunta es, ¿la baja tasa de judicialización de las carpetas de investigación por corrupción es un problema nacional? En este sentido, ¿nos podría explicar cuál es el motivo principal que origina ese bajo índice de carpetas judicializadas? Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Antes de iniciar con mi respuesta, quiero agradecer de igual manera a todas las autoridades encargadas de la organización de este espacio, de este foro, importante sin duda para que todos los ciudadanos, los estudiantes tengan conocimiento sobre los retos y perspectivas en materia anticorrupción de todas las autoridades que estamos presentes el día de hoy. Doctor, efectivamente es una pregunta bien importante y como bien lo dices, es un problema nacional.
Y al referirnos a un problema nacional, no es exclusivo de la Fiscalía del Estado de México. Todas las procuradurías y todas las fiscalías del país tenemos este problema sobre carpetas judicializadas. Cuando se inicia una carpeta de investigación, generalmente ustedes pueden ver en muchas encuestas que se realizan, que son encuestas públicas, la gente únicamente acude, presenta su denuncia, se inicia la carpeta de investigación, pero generalmente ya no se les da seguimiento, ¿no? Las víctimas en muchas ocasiones tienen pruebas, tienen datos importantes, no los aportan, no acuden cuando los agentes del Ministerio Público los citan para la práctica de alguna diligencia. Entonces, este es un problema, ¿por qué? Porque las carpetas de investigación no son lo suficientemente robustas, no son lo suficientemente interesantes en cuanto al contenido de las mismas para poderlas llevar ante el Poder Judicial, ¿no? Y cuando tenemos este tipo de circunstancias, evidentemente, pues los asuntos se nos revierten, ¿no? ¿Qué es lo que pasa también? Cuando no tenemos elementos suficientes para poder judicializar una carpeta de investigación, pues hay tres formas de poder mantenerla ahí o de poder concluirla de manera anticipada que establece el propio Código Nacional. La abstención de investigación, el no ejercicio de la acción penal o el archivo temporal. Y estas figuras precisamente están previstas porque no hay elementos suficientes, no hay datos de prueba suficientes para poder seguir con la carpeta de investigación o lo que se denunció no es un delito. Es meramente puede ser una falta administrativa. Nosotros tenemos también muchos casos en los que se inicia una carpeta de investigación, pero en realidad no es un delito, es una falta administrativa. A esto súmele también, que insisto, es un problema nacional. La mayoría de las procuradurías y fiscalías lo padecemos, es la poca, la relación entre carpetas de investigación con agentes del Ministerio Público es abismal. En la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cada agente del Ministerio Público tiene más de 500 carpetas de investigación. Entonces, es un caso también que, por supuesto, abona, además de todo lo que acabo de comentar, a que las carpetas judicializadas no son en porcentaje lo que nosotros quisiéramos en el momento, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Maestra Claudia Margarita Hernández Flores, presidenta del Comité de Participación Ciudadana, el CPC. El CPC es la voz y el motor de la sociedad civil dentro del sistema anticorrupción. Y su papel no es sancionar, sino vigilar, proponer y tejer la red de integridad. Queremos entender qué tan fuerte y articulada es realmente esa voz. En ese sentido, el CPC debe ser la instancia de vinculación con el SAEM y las organizaciones civiles, académicas y empresariales. ¿Cuáles son las tres políticas anticorrupción más relevantes que ha logrado que el Comité Coordinador adopte e implemente? ¿Y qué métricas demuestran que esas políticas fueron impulsadas por la voz ciudadana y no solo por una inercia institucional? Muchas gracias, doctora. Quisiera aprovechar el espacio, ya puse aquí mi contador del reloj de 5 minutos, para agradecer a la magistrada Nancy, nuestra representante del Poder Judicial en el Comité Coordinador, porque como sabrán, pues está habiendo reformas estructurales en el propio Poder Judicial y tenemos ahora a la magistrada. Muchas gracias por acompañarnos, magistrada, y también a nuestro presidente de la Comisión de Selección. Muchas gracias. Y ahora sí, pasando a la pregunta, yo me permitiría cuestionar la propia pregunta. ¿Por qué? Porque justo la tarea esencial del Comité de Participación Ciudadana es la vinculación. Es decir, de pronto hay alguna idea de que somos representantes de la sociedad y no es así. Somos la instancia encargada de vincular a las organizaciones de la sociedad civil, pero también a personas físicas, a sociedad civil organizada, academia, sector empresarial, entre otros sectores, con la prevención, detección y sanción de actos y hechos de corrupción. Dicho esto, desde el Comité de Participación Ciudadana hemos buscado la implementación de diversas tareas en el seno del Comité Coordinador, porque como seguramente tenemos en radar, pero es importante precisarlo, el Comité de Participación Ciudadana preside el Comité Coordinador y es la vinculación ciudadana, pero es un ente. Es decir, necesitamos llegar a la colegialidad, al consenso para poder subir este tipo de proyectos. Una de las propuestas muy fuertes que van a ver justamente en materia de política pública y que recientemente aprobamos en el Comité Coordinador
como una recomendación pública no vinculante, es justamente dirigida a los 125 ayuntamientos. ¿Para qué? Para que no solo mantengan integrados sus sistemas municipales anticorrupción, sino que aseguren, qué importante el verbo, que aseguren el funcionamiento de sus propios sistemas municipales anticorrupción. ¿Qué implica esta recomendación? Inserta en la política pública en el eje justamente de sistemas municipales, en el Plan Estatal de Desarrollo en el eje de cero corrupción, en el sentido de que permitan el funcionamiento y garanticen que continúe. Otra de los elementos esenciales que ha promovido el propio Comité de Participación Ciudadana y que mi colega Oscar ha defendido y está aquí presente de manera contundente es justamente que los municipios, Nación Pública no vinculante, es que los municipios aseguren las condiciones para que las personas puedan efectuar denuncias. ¿Qué es esto? Que esté visibilizado el espacio, que tengan esa certeza de que no va a haber represalias, es decir, que la denuncia pueda ser anónima y que tengan claro todo el proceso de la denuncia hasta su conclusión. Otra acción que se ha implementado con base en la política estatal anticorrupción a iniciativa de mi colega Carla, que está también acá presente, es justamente que todas las autoridades o que las autoridades que están sujetas a la propia ley del sistema estatal anticorrupción lleven a cabo todas aquellas acciones que prevengan el delito de cohecho, que en términos del propio informe que vamos a rendir en algunos días, es el delito más destacado, ¿no? El delito más cometido. Otra de las acciones en materia de política pública que mi colega Yadira, que está aquí presente, ha apuntalado muy fuertemente es en tema de gobierno abierto. Es decir, que todas y cada una de las autoridades presenten la información de manera clara, contundente, pero que permitan la participación ciudadana para la toma de decisiones públicas. Es decir, en un esquema de gobernanza, que las decisiones públicas para la atención de problemas públicos no sean unilaterales, ¿no? Creo que ya hemos superado por mucho este esquema en donde era totalmente decisión de la autoridad, sino que ahora nos encontramos en un esquema de gobernanza que exige y que obliga a que las autoridades escuchen a la ciudadanía para la toma de decisiones. Entonces, en este esquema es como, pues, en tema de política pública tenemos que ceñirnos porque así estamos obligados como Comité de Participación Ciudadana a la política estatal anticorrupción y al modelo de implementación de la propia política, en coordinación, por supuesto, con la Secretaría Ejecutiva, pero estos elementos que he señalado son los que desde el Comité de Participación Ciudadana, entre otros, hemos apuntalado en conjunto para específicamente la prevención de la corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias, la maestra, por su respuesta. Y le pedimos ahora al licenciado Oscar Galicia Estrada, titular de la Unidad de Prevención a la Corrupción de la Secretaría de la Contraloría, pudiera hacer su participación. La SECOGEM es el órgano rector del control interno y la primera línea de defensa del Poder Ejecutivo. Su credibilidad depende de la firmeza para investigar y sancionar a sus propios compañeros de administración. Ante esta reflexión, ustedes que son esta autoridad investigadora de las faltas administrativas no graves, ¿qué porcentaje de las denuncias recibidas en el último año fueron calificadas como tal, como no graves, por la Contraloría y cuántas de ellas resultaron en sanciones efectivas, una amonestación o una suspensión? Es decir, ¿cómo se garantiza que no se minimicen intencionalmente faltas graves para retenerlas en el ámbito interno? Hola, buenos días a todos. Reciban un cordial saludo de mi contralora, la secretaria de la Contraloría, la licenciada Hilda Salazar Gil. Y efectivamente, esta pregunta viene encaminada a tres partes. El primero es el porcentaje de denuncias recibidas en el último año que fueron calificadas como no graves por la Contraloría. En este caso, de lo que va del año, han concluido 92 procedimientos de investigación a través de un acuerdo de calificación por falta no grave, de los cuales solo 10 corresponden a investigaciones iniciadas en este año, lo que representa el 0.1% de los expedientes concluidos. En cuanto a cuántas de ellas resultaron en sanciones efectivas, amonestación o suspensión, ninguna, porque de los procedimientos de responsabilidad administrativa aún se encuentran en trámite. Y
¿cómo garantizamos nosotros en la Secretaría de la Contraloría que no se minimizan intencionalmente faltas graves para retenerlas en el ámbito interno? Bueno, nosotros como servidores públicos de la Secretaría de la Contraloría estamos sujetos a principios establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y municipios. En ese sentido, en la tramitación del procedimiento de investigación, deben observar los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos, en congruencia con los códigos de ética, códigos de conducta y reglas de integridad. Por lo anterior, aquellos servidores públicos con potestades de investigación y calificaciones de faltas administrativas, ya sean graves o no graves, pueden ser sujetas de investigación por el órgano interno de control de la misma Secretaría. En congruencia, podemos decir que no podemos perder de vista el primer eje del Plan de Desarrollo 2023-2029, que es el eje número 1, cero corrupción de gobierno del pueblo para el pueblo. Nosotros estamos encaminados también al sistema de gestión de la calidad de la norma ISO 9001-2015, así como la gestión antisoborno bajo la norma 37001, que tiene reconocimiento internacional. Bajo esos parámetros éticos, legales y estructurales y de calidad, la Secretaría de la Contraloría, en este caso, brinda certeza a los procedimientos de investigación y en la calificación de las faltas administrativas, ya sean graves o no graves. Es cuanto. Muchas gracias. Finalizamos esta primera ronda con el maestro Víctor Romero Maldonado, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México. La CCA es el órgano técnico de apoyo del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Su misión fundamental es generar la inteligencia y la data necesaria a través de la plataforma digital estatal para que el sistema pueda diseñar, evaluar y articular políticas públicas de prevención y combate a la corrupción, asegurando la colaboración eficaz entre todas las instituciones. En el combate a la corrupción suele hablarse mucho de sanciones, pero poco quizá de cómo evitar que ocurra. En este sentido, ¿qué mecanismos considera más efectivos para prevenirla en los trámites y servicios públicos del Estado de México? Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Gracias por la invitación a este importante foro con destacadas personalidades, colegas, amigos. Miren, yo quisiera antes hacer un contexto aquí interesante. En el Estado de México, y lo digo porque así es como nos lo han compartido inclusive desde el Sistema Nacional Anticorrupción o colegas con los que hemos estado a nivel nacional, el Estado de México es un líder y referente en el tema del combate a la corrupción. Sin duda, como bien dijo el doctor José Martínez Vilchis, hay mucho por hacer. Es decir, la sociedad aún no percibe estos resultados en el mundo del día a día. Sin embargo, yo destaco que en el caso mexicano, en el caso del Estado de México, quizás nuestra más grande aportación a 8 años de la creación del Sistema Estatal Anticorrupción y 10 años del Sistema Nacional Anticorrupción, consagrado en el artículo 113 constitucional, es que hay avances de una construcción institucional. ¿Qué significa esto? ¿Yo cómo lo visualizo? En el Estado de México visualizo el sistema anticorrupción del Estado de México como una gran maquinaria anticorrupción. Una gran maquinaria que consta de diversos ejes o engranes. Estos engranes van desde el punto de vista académico, empresarial, ciudadano, institucional. ¿Para qué aspectos? Pues precisamente para los aspectos que nos señala el propio sistema, que es la prevención, la sanción de faltas administrativas y riesgos que pudieran haber en materia anticorrupción, así como la fiscalización de los recursos públicos. ¿Qué significa todo esto? Que esta gran maquinaria opera en el Estado de México de manera coordinada a través de quien lidera los esfuerzos anticorrupción y que es importante que se resalten. Quien lidera los esfuerzos anticorrupción en el Estado de México es el Comité Coordinador. El Comité Coordinador, que es precisamente esta instancia de coordinación en donde se integran los 3 poderes del Estado, así como los órganos autónomos encargados de la prevención,
detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización de los recursos públicos. Pero en el modelo que resulta interesante, se destaca que quien lidera y coordina a esta gran instancia llamada Comité Coordinador es un ciudadano, pero es un ciudadano técnico, especializado también en la materia. En ese sentido, cuando ya lo vemos todo en un contexto hacia dónde vamos, y atendiendo a la pregunta, doctora, identificamos que en el Estado de México y en cualquier parte del mundo, la prevención es la estrategia más efectiva para combatir la corrupción. Es por eso que en el Estado de México nos hemos focalizado en realizar ese tipo de propuestas al Comité Coordinador, precisamente enfocadas al aspecto preventivo. Y aquí quisiera destacar algo, que es un modelo de gestión de riesgos de corrupción para el sector público llamado MOGERIC, que es el que hemos estado impulsando. Obviamente, vuelvo a resaltar, desde el Comité Coordinador. A un servidor le corresponde únicamente la ejecución de dicho instrumento, pero quien se puede decir que es el seno del diseño, de la ejecución de todo esto es el Comité Coordinador. ¿Y qué ha resultado interesante de este modelo? Pues este modelo es un modelo preventivo totalmente. Es un modelo que se constituye como una herramienta ética y metodológica que detecta y previene actos de corrupción antes de que ocurran. Eso es lo más importante, antes de que ocurran. Analiza procesos, conductas, partes interesadas y normas para reducir discrecionalidad y fortalecer los controles. Aplica, fíjense lo interesante, aplica a los tres poderes, a los organismos autónomos y a los municipios. En total, 551 entes públicos son a los que les aplica la ley del sistema anticorrupción del Estado de México municipios. Esta herramienta, precisamente orientada a estos trámites y servicios que buscan prevenir actos de corrupción, concluye con un plan de tratamiento de riesgos y un informe de resultados que promueven la mejora continua. En conclusión, decir al día de hoy que este modelo ha sido exitoso. Hemos celebrado convenio con el Tribunal Electoral del Estado de México. Hemos celebrado convenios recientemente con el Ayuntamiento de Toluca, así también como los ayuntamientos de Tlanepantla, de Naucalpan y Valle de Bravo. Hacia ese esfuerzo, quiero destacarlo, todas las piezas del sistema anticorrupción del Estado de México se encuentran fundamentadas en dos brazos estratégicos: la política estatal anticorrupción y el plan de desarrollo del Estado de México 2023-2029, eje 1, cero corrupción, gobierno del pueblo y para el pueblo. Es como si el Estado de México y esta gran maquinaria estuviera operando con dos grandes brazos estratégicos orientados hacia un mismo esfuerzo. En ese sentido, considero que hay mucho por hacer, pero también que vamos por el camino correcto. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, al licenciado Víctor. Vamos a iniciar con esta segunda ronda. Le pediré al doctor José Martínez Vilchis pudiera responder al siguiente cuestionamiento. Como integrante del Comité Coordinador del SAEM, ¿cómo utiliza el INFOEM los datos de opacidad, es decir, los sujetos obligados que más incumplen o clasifican información, para influir en las políticas de fiscalización y sanción del OSFEM o la Contraloría? ¿Y qué indicadores de correlación existen entre la opacidad y los actos de corrupción en el Estado de México? Muchas gracias. Como con esta pregunta concluye mi intervención, muy seguramente por el tiempo también disponible, no quisiera dejar de hacer comentarios importantes sobre lo que dijo Claudio hace un minuto. Hace mucha falta una mayor coordinación entre los integrantes del comité coordinador para acciones específicas. Esta es una pregunta muy dedicada a eso. Sí hay, por ejemplo, en el caso del Instituto de Transparencia, se firmó un convenio con el OSFEM para tratar de aportarle al OSFEM información sobre si lo que se manifiestan en las plataformas que tiene el Instituto de Transparencia, por ejemplo, el presupuesto que maneja un ayuntamiento o el sueldo que ganan sus servidores públicos, es igual. Nosotros les llamamos sujetos obligados a ellos y el OSFEM llama entes fiscalizables, ¿no? Tienen ellos un poco más que nosotros sujetos obligados.
Si es la misma información, la que está en la plataforma de nosotros, con la información que en las auditorías y en los procesos de fiscalización le muestran a los FEM, por ejemplo, los ayuntamientos. Y sucede que en muchas ocasiones es diferente. Es diferente completamente. Si no hay esta colaboración entre órganos del comité coordinador, esto no se sabría tampoco. Por eso es tan importante lo que aquí se ha dicho y es muy difícil lograr la coordinación entre entidades gubernamentales, órganos autónomos. Sigue siendo la coordinación muy complicada. Por una característica política que hay en México, uno le guarda más disciplina y lealtad al jefe que al trabajo interinstitucional. Eso es muy difícil de combatir. Es primero eso. Oye, pero me pidieron esta información. Espérame. La misma desconfianza que decimos nosotros, ¿no? Si vas a aportar información, ten cuidado. Puede ser distinta como pasa ahorita, pues sí, sí es diferente. Pero solamente así se pueden empezar a corregir las cosas. Entonces, sí tiene el OSFE a partir de información de nosotros mayores posibilidades de impedir la opacidad que ellos notan, como aquí ya se ha dicho, cuando lo están auditando o fiscalizando a los municipios. Yo convoco a que se haga una revisión de la crítica que hizo el propio presidente López Obrador a su propio programa anticorrupción. Él hizo una evaluación a través de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría Anticorrupción ahora y en su momento la de la Función Pública, de todas las metas que él se propuso alcanzar y concluyó su misma gente que casi no disminuyeron el número de víctimas de actos de corrupción entre lo que tenía Peña cuando terminó y lo que tenía él cuando termina. Y no lo dice un académico, ellos mismos. Esta revisión se hace poco. Debería ser la materia prima de nosotros. Esta revisión que hace el gobierno y casi nadie la conoce. Preguntamos aquí quién conoce el propio programa que tenía López Obrador. Sí había uno, con metas específicas y con evaluaciones. Por cierto, acaba de salir el de la presidenta Sheinbaum, el de combate a la corrupción, hace unos días. Hay que conocerlo. Es casi obligado. Lo que sí avanzó fue la percepción que tiene la gente sobre el combate a la corrupción. Es decir, la gente le cree al presidente López Obrador en mucho que él no es corrupto. La percepción es relevante, pero la percepción es lo que la gente aprecia, no la realidad, sino cómo siente al gobernante. Y ya cuando se van a los datos duros, como el de víctimas de actos de corrupción, es casi la misma entre una y otra. Entonces, algo no estamos haciendo bien, ¿no? Y hablando de indicadores, y convoco a que se revisen esos dos programas, que se contrasten contra el Plan de Desarrollo del Estado y contra nuestra política estatal anticorrupción, que es imposible de lograr. Nuestra política estatal anticorrupción dice que tiene 5 ejes, 60 prioridades y 266 acciones sin metas. Eso, si no cambiamos eso, vamos a seguir. Igual yo he sido muy crítico porque ya yo conocí también, me tocó arrancar el sistema anticorrupción. Y observo que la gente no cree mucho en esto, pues porque no se entregan resultados, seamos honestos. Una convocatoria que hacemos ahora que va a cambiar también el sistema, va a haber cambios a las leyes, es que nos enfoquemos en el cumplimiento de pocas metas anticorrupción, pero muy conocidas por la gente, muy visibles. Y yo he enfatizado en 2, la contratación de obra pública y las adquisiciones, que es donde se eroga la mayor parte del presupuesto. Si la gente observa que hay combate, que hay transparencia, que hay acceso a la información en esos 2 rubros únicamente, con el despliegue de todas las demás acciones que implican, creo que puede mandarse el mensaje correcto. Tenemos que ponernos de acuerdo en eso. Si se va a reformar la política estatal anticorrupción, ¿cómo se va a difundir y en qué se va a encargar de mostrarle a la gente que se está avanzando en algo? Hasta ahorita no hemos podido lograrlo muy puntualmente y me gustó la autocrítica que hizo el presidente López Obrador porque él mismo está por escrito. Él la dejó señalada para que no digan que es un académico, que es un extranjero de Transparencia Internacional interesado en afectar el gobierno. No, ahí está. Yo con esto finalizaría y felicitaría a quienes se encargaron de organizar esta 5ª semana, de tener interés en que se siga promoviendo el tema. Es uno de los temas centrales. Después de la seguridad pública, el tema del combate a la corrupción es uno en el que tenemos una deuda pendiente, al menos desde que somos país independiente. O sea, tiene algunos años. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.
Le pedimos ahora al magistrado Luis Octavio Martínez Quijada pudiera platicarnos acerca del registro de servidores públicos sancionados. Este registro debe estar completo y actualizado para evitar que personas inhabilitadas ocupen otros cargos. En este sentido, el TRIJAEM, ¿qué mecanismos de verificación cruzada y homologación tiene con el sistema de recursos humanos, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, para asegurar que una vez sancionado, el individuo es inmediatamente dado de baja de cualquier nómina pública? Muchas gracias. Yo creo que esa pregunta está más dirigida a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, porque la manera en la que se trabaja tanto por Tribunal de Justicia Administrativa como por órganos internos de control es que se dictan las resoluciones, los órganos internos de control dictan las resoluciones por faltas administrativas no graves, el tribunal por las graves, y una vez que se emiten y que causan ejecutoria, es decir, que son definitivas, que ya no existen más medios de impugnación, entonces esas deben de inscribirse en la plataforma digital de servidores, de personas servidoras públicas sancionadas, y hay dos plataformas, la nacional y la local. Si ustedes hacen el ejercicio de buscar a determinada persona o buscar determinado caso, les apuesto que sí va a aparecer en las dos plataformas, y eso lo platico porque yo ya me ha tocado hacer el experimento y sí aparecen. Entonces, yo creo que esa plataforma, pues nos podría platicar más el maestro Víctor, pero creo que ha tenido sus avances, pero más allá del número de personas que han sido sancionadas, yo creo que hay que ver cuál es el impacto que ha tenido, y creo que ha tenido un impacto muy poderoso. Y creo yo que como sistema anticorrupción nos debemos de sentir orgullosos en el Estado de México, pero también retados. No es cierto que esto sea un éxito. Hace ya desde 2015 que salió la reforma anticorrupción, y si nosotros nos preguntamos, ok, y ya incluso el magistrado celebró una audiencia que ya la vino a platicar y se lució diciendo, ok, y ya existe y ya hay menos corrupción. La verdad es que es una pregunta muy dura, y yo creo que la tenemos que responder con toda responsabilidad, y al mismo tiempo, pues valorar cuáles son los éxitos que hemos tenido. Como Estado de México, en lo que comparto con lo que se ha dicho aquí en esta mesa, en el Estado de México tenemos un avance relevante en comparación con el resto de los estados de la República. Actualmente tenemos, de acuerdo a la información que se proporcionó para el informe del Comité Coordinador del Sistema, en el último informe estamos reportando 386 procedimientos de responsabilidad administrativa, y eso, si lo comparamos con otros estados, créanme que es 10 veces más que muchos estados de la República, es más que el estado de Nuevo León, es más que la Ciudad de México, es más que el estado de Jalisco. Eso lo platico como tribunal y como experiencia. En el tribunal, nuestras salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas están saturadas de trabajo, y eso es gracias a el empeño que se ha tenido como sistema por parte de los órganos internos de control, y lo repito, el trabajo de las autoridades investigadoras en las que está cuestionado el avance del sistema anticorrupción. El ser autoridad investigadora es un deporte de alto riesgo, porque imagínense ustedes elaborar un informe de presunta responsabilidad del cual depende la carrera de un actor político, del cual depende mucho dinero que la gente va a percibir que los tribunales absolvieron y que apoyaron a la persona o no fueron parciales. O finalmente, asuntos que son muy delicados y hay mucha gente que no los califica como corrupción, pero están en la ley de responsabilidades administrativas, y me refiero a casos
en los que se ubican las negligencias médicas. Una mujer que ha sido atendida de manera inadecuada en un hospital, perdió el producto de su embarazo, perdió la matriz y queda con una incontinencia para el resto de su vida. Cuando eso sucede, no sabemos si el médico fue un héroe porque le salvó la vida o porque realmente actuó mal y ese médico no es deseable que siga participando. Concluyo ya mi participación porque me estoy excediendo, pero hay otros casos más en los que hemos avanzado en el Estado de México y son los casos de acoso y hostigamiento sexual. No son muchos, no los podemos presumir como número porque sabemos que ese fenómeno tiene una dinámica propia. Las mujeres tienen muchas limitaciones para hacer denuncias, pero cuando una mujer denuncia lo hace superando miedos, riesgos y desconfianza en nosotros. Entonces, cuando una mujer hace una denuncia de acoso y hostigamiento sexual, entonces le debemos de creer. Finalmente, bueno, pues todos estamos en una lucha en contra del cáncer, de la corrupción y emulemos el trabajo y la lucha que hacen las personas que verdaderamente tienen cáncer y luchan todos los días. Así que todos podemos luchar en contra de la corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Preguntamos ahora al maestro Javier López Pérez. La fiscalización de los 125 municipios representa sin duda un reto mayúsculo. ¿Qué estrategias ha implementado el OSFEM para incrementar la cobertura de auditorías en los municipios de menor población y menor presupuesto, que a menudo son los menos fiscalizados? ¿Y qué indicadores utilizan para priorizar sus revisiones fuera del programa anual de auditorías? Gracias. Pues como bien lo comenta, la diversidad del Estado de México es un reto importante, pues no solamente para el órgano superior de fiscalización, sino para todas las entidades que estamos participando en esta mesa. Sin embargo, lo que tenemos que ver muy claramente que esta diversidad y la gran cantidad de municipios que nos toca revisar, pues tiene que volverse una fortaleza en cada visita, en cada levantamiento de información que hacemos a cada uno de los municipios, sus órganos auxiliares, nos encontramos con circunstancias diversas, con situaciones contextuales que nosotros, desde nuestra visión fiscalizadora y revisora de la cuenta pública, son elementos y criterios que consideramos para seleccionar las entidades, el número de entidades y el y el tipo de auditoría que realizamos. Ahora, ¿cómo hemos venido avanzando en temas de cobertura? En principio, con una identificación clara y precisa de los riesgos que a partir de la información que nos proveen las entidades, identificamos y que son tiros de precisión que vamos a comprobar. En ese sentido, ya no hacemos las revisiones generales, sino de manera particular delimitamos un objetivo y un alcance determinado a partir de información y su análisis, y sobre eso aplicamos nuestras pruebas de auditoría. Ahora, después de tantos años de revisión de las cuentas públicas, el órgano superior de fiscalización ya tiene un gran acervo de información. Hemos mejorado técnicas, procedimientos, y eso también ha ayudado a que la fuerza auditora y revisora tenga mayores capacidades y que de forma eficaz y eficiente pueda realizar y entregar el resultado de la auditoría. Y sin lugar a dudas, uno de los elementos más importantes y la apuesta que ha tenido el órgano superior de fiscalización es la capacitación, la fortaleza de los servidores públicos. Todos y cada uno de los servidores del órgano recibe horas de capacitación anuales integradas en su programa, además de todos y cada uno de los mecanismos que el propio Poder Legislativo otorga a sus servidores públicos, pero también hacemos mucho trabajo de autocapacitación. Motivamos a que los servidores públicos también desde el ámbito personal puedan motivarse a seguir actualizándose de manera continua. Y ya vemos que el reto de las tecnologías de la información es un elemento de
que debe de convertirse en una fortaleza. Vemos ya la introducción de la inteligencia artificial a los procesos de revisión, de fiscalización, y no se puede afrontar de otra forma más que de la capacitación de los servidores públicos. Entonces, destaco esos tres elementos como estrategias institucionales que desde nuestra institución hemos desarrollado para poder ampliar la cobertura en nuestro radio de fiscalización y revisión. Y aún nos hace falta más. Tenemos que reconocer el trabajo de las auditorías por medios digitales que ya en otras entidades y la propia Auditoría Superior de la Federación realiza, y que también sin lugar a dudas nos apoyará para poder alcanzar un número mayor de revisiones. Pero otra cosa también, facilitarles a las entidades la entrega de la información, porque este trabajo es de comunicación continua e institucional. Y también somos empáticos en la situación en la que se encuentran los municipios. Tenemos el municipio más grande de América Latina y el más pequeño. Entonces son realidades distintas. Nuestro Estado de México es tan diverso, tan amplio y tan rico que no podemos dejar de lado todas y cada una de las características, y ahí es donde estas instituciones que participamos en el combate a la corrupción debemos de adaptarnos, y sobre todo algo con lo que concluiría es generar un aprendizaje organizacional. Tenemos mucha información, poca se comparte, poca se transmite de manera eficaz, y sobre todo, para concluir, invitarlos a que el 15 de noviembre puedan revisar el informe de resultados de la revisión y la fiscalización de las cuentas públicas 2024 que el OSFEN entrega al Poder Legislativo, y donde sin lugar a dudas encontramos hallazgos importantes que ponen en perspectiva a todos los entes fiscalizables de áreas de oportunidad. Y como lo hemos dicho, qué mejor empezar por el autoconocimiento, la autoevaluación y la autocrítica para combatir la corrupción. Muchas gracias. Vamos a continuar con José Antonio Montiel y le preguntamos qué acciones ha implementado la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en materia de prevención y concientización, específicamente dirigidas a la ciudadanía y al sector público en relación con los delitos por hechos de corrupción. Muchas gracias. Mire, principalmente la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción no únicamente se dedica a iniciar carpetas, a investigar delitos. Sin duda, la colaboración con otras autoridades es de suma importancia. La, la capacitación que tenemos con múltiples instancias, tanto públicas como privadas, consideramos que es fundamental para tomar conciencia de lo que implica todo el tema de combate a la corrupción. En ese sentido, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha dado a lo largo de este año múltiples conferencias, cursos, pláticas y demás. Tuvimos hace una semana una CONIFEREM en donde la Secretaría de la Contraloría tuvo a bien invitarnos. Hemos dado pláticas y cursos también con autoridades, con universidades, tanto públicas como privadas, con ayuntamientos. Hemos capacitado también a Marina, a Defensa, a la propia Policía de Investigación de la Fiscalía en temas relacionados con hechos de corrupción, y el propio personal de la Fiscalía. Además de atender los asuntos que, pues, por supuesto, le corresponde atender, también es capacitado de manera constante, ¿no? De manera constante en múltiples materias, y no nada más, incluso hasta materias que tengan que ver con propios hechos de corrupción, sino también han sido capacitados tanto MPs como PDIs, por ejemplo, por citarles algún dato, en Protocolo Nacional de Actualización, de Actuación de la Comunidad LGBT, ¿no? Para garantizar un acceso a la justicia incluyente, ¿no? Entonces, todas estas acciones son las que se han implementado al interior de la Fiscalía Especializada. Gracias. Maestra Claudia Margarita Hernández, el CPC tiene la facultad de emitir recomendaciones no vinculantes, exhortos públicos a las autoridades que lo ameriten después de alguna observación.
¿Nos podría mencionar el exhorto más importante emitido que haya vinculado a un alto funcionario o a un ente autónomo? ¿Y qué acciones concretas demostraron que dicha autoridad tomó en serio esa recomendación ciudadana a pesar de no ser obligatoria? Muchas gracias, doctora. Pues con mucho orgullo, la verdad, es que comento que hemos generado de inicio pronunciamientos. Los pronunciamientos justo a la comunidad en general para algunos temas complejos. Sobra decir que hace un año estábamos incompletos como Comité de Participación Ciudadana, solo éramos 3, Carla, Óscar y yo. Por tanto, uno de los primeros pronunciamientos que lanzamos fue justamente a la legislatura pidiéndole la conformación de la comisión de selección. Y aquí está nuestro presidente de la comisión, ¿no? Fue un pronunciamiento fuerte, contundente, directo, que establecía que sin comisión de selección y sin los otros 2 colegas que nos hacían falta, pues el sistema estaba incompleto. El siguiente pronunciamiento muy importante, me parece que lanzamos, fue justamente en el proceso de selección de la persona que tendría la rectoría de la universidad. Este pronunciamiento lo lanzamos desde el Comité de Participación Ciudadana, nuevamente contundente, claro y directo, pidiendo que el proceso fuese transparente y que se escuchara la pluralidad de voces, incluyendo, por supuesto, al estudiantado. El tercer pronunciamiento que a lo largo de la presidencia que tengo el honor de representar, que lanzamos, fue justamente derivado de un estudio que venimos haciendo desde el Comité de Participación Ciudadana con los colegas municipales, preguntándoles así de clarito: ¿ya tienen contrato? ¿Ya les fueron pagados sus honorarios? ¿Los ayuntamientos correspondientes les permiten trabajar con ustedes? ¿Les permiten llevar a cabo acciones de prevención, detección y sanción? Y la respuesta al primer corte que hicimos, que fue el primer trimestre generalizada, fue no. Algunos nos contestaron: ni siquiera conocemos a nuestro ayuntamiento, no nos han permitido entrar, no hemos firmado contrato, no nos han pagado los honorarios, no nos permiten entrar a trabajar con ciudadanía ni con servicio público. ¿Qué hicimos? Generamos nuevamente un pronunciamiento con estos datos estadísticos, es decir, con datos duros, no fue solamente percepción, fueron encuestas directas a nuestros colegas de los sistemas municipales. ¿Cuál fue el maravilloso resultado? Además de llamar la atención con este pronunciamiento, la legislatura tomó nuestra información, el pronunciamiento, y generó un exhorto que fue aprobado por unanimidad en nuestra Cámara de Diputados. Y este exhorto lo notificaron a los 125 ayuntamientos, nuevamente pidiéndoles no solo que conformaran su sistema, sino que lo mantuvieran operando y que generaran las condiciones que les permitieran trabajar. Entonces, de estos pronunciamientos que, insisto, orgullosamente lanzamos en este año, me parece que el que tuvo más eco fue el de los municipios, porque la legislatura se sumó a estos trabajos y lo lanzó como un exhorto. ¿Cuál fue el resultado directo que nosotros desde el comité palpamos? Que los sistemas, que los ayuntamientos comenzaron a darles apertura a sus sistemas. No podríamos hablar que el día de hoy tenemos el 100% de apertura, el 100% de trabajos colaborativos, el 100% de contratos y de pagos, porque la realidad es que no. Seguimos haciendo estos estudios y todavía traemos pendientes. Pero si me permiten la expresión coloquial, este jalón de orejas que les dio la legislatura derivado de nuestra información, lo sensibilizó. Porque además este exhorto no solo les llamaba la atención, sino que les decía a los ayuntamientos: y me informas, ¿no? O sea, escucha mi exhorto y me informas qué es lo que estás haciendo. Y ello generó además que algunos ayuntamientos comenzaron a acercarse a nosotros como sistema estatal para pedirnos capacitaciones, para que les dijéramos cómo se conforma su propio comité. ¿Por qué? Porque recordemos que en enero hubo cambios de administración municipal. Entonces, muchos ayuntamientos entrantes desconocían los sistemas municipales. Algunos pensaban que los colegas de los comités eran servidores públicos y que los podían quitar cuando ellos entraran. Algunos me los confunden mucho también con los copacis. Entonces algunos me decían: no, son copacis, no les tengo que pagar. Son cosicobis, no, esa es otra cosa. Entonces, este exhorto generó primero la concientización de los nuevos ayuntamientos o de los ayuntamientos entrantes de qué es el sistema municipal anticorrupción, qué son los comités de participación ciudadana y cómo la participación ciudadana municipal no es un favor, ¿no? Es una exigencia que está en la ley y que tienen que cumplir. Muchas gracias. Gracias. Le gustó la respuesta. Muy bien, muchas gracias. Licenciado Óscar Galicia,
La Secretaría de la Contraloría tiene el rol de establecer la política de control para toda la administración. Considerando que los esquemas de corrupción evolucionan, ¿qué modificaciones específicas al control interno ha implementado la Secretaría para fiscalizar áreas de alto riesgo, como licitaciones de emergencia o la gestión de grandes proyectos de infraestructura? ¿Y qué resultados preventivos han arrojado? Bueno, es muy relevante el tema de la corrupción. Por ello, la gobernadora, dentro del Plan de Desarrollo 2023-2029, estableció en el eje cero corrupción, gobierno del pueblo y para el pueblo, y desde ahí nace la importancia de este tema. Ahora bien, si tienen varias actuaciones que buscan sobre todo prevenir actos contrarios a la ley. En primer término, se encuentra el establecido en el control interno que tienen las dependencias y organismos auxiliares. Bueno, y lo tienen en su totalidad aplicado, dentro del cual se realiza un análisis de riesgos, entre ellos el de corrupción, identificándose factores que pueden generar una materialización y se establecen controles preventivos de los que se le da seguimiento de manera trimestral en cada dependencia y organismo auxiliar, el llamado COCODI, ¿no? Por otra parte, es de destacar que se realizan auditorías al 100% de dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo, las cuales buscan verificar la transparencia con la que se ejecutan programas y acciones de gobierno, por consecuencia, el uso correcto de los recursos. De igual manera, se tiene participación en los procesos adquisitivos y de obra pública, a través de la representación que tiene la Secretaría de la Contraloría en los comités respectivos, con cuya participación se emiten comentarios debidamente fundados y motivados para promover el apego normativo, desde la planeación hasta la adjudicación de los contratos. Lo novedoso es que esta administración se está dando seguimiento a una puntual y entrega en tiempo y forma de todas las adquisiciones que realiza el gobierno estatal, situación que anteriormente era aleatoria y ahora ya es puntualmente. Pero para el segundo informe de gobierno se reportó una cantidad de más de 21,000 acciones de control y evaluación, a través de los cuales se verificó la correcta operación y uso de los recursos públicos. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Gracias por su respuesta. Terminamos esta segunda ronda con el maestro Víctor Romero Maldonado. Y le preguntamos, ¿qué papel juegan los mecanismos de reconocimiento público para incentivar a las instituciones, empresas u organizaciones sociales a que fortalezcan sus acciones de integridad y combate a la corrupción? Muchas gracias, doctora. Quisiera aprovechar el tiempo que tengo para dar respuesta a algo que comentaba el magistrado eh, sobre la plataforma digital estatal. La plataforma digital estatal del Estado de México es de resaltar que fue la primera plataforma que se interconectó a nivel nacional con la plataforma digital nacional en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción. Al día de hoy, inclusive, sigo siendo punta de lanza, dado que nosotros tenemos operando 4 de los 6 sistemas que constituyen esta plataforma. ¿Por qué los otros 2 no se han constituido aún en el Estado de México? Por el simple y sencillo hecho de que dependemos de los criterios que establezca el propio Sistema Nacional Anticorrupción. En algunos casos nosotros ya hemos avanzado con algunos aspectos que inclusive le hemos dotado de información al Sistema Nacional Anticorrupción para que por ahí puedan establecer su ruta para generar los criterios para todo el país. Sobre los datos que se comentan, quisiera yo aprovechar para comentar que actualmente la plataforma digital estatal del Estado de México contiene 135,427 registros en el sistema 1. Este sistema 1 se denomina evolución patrimonial, declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal. Hablamos que en el Estado de México al día de hoy tenemos 135,427 registros en este sistema. En el sistema 2, que es servidores públicos que intervienen en procesos de contrataciones públicas, tenemos al día de hoy 6,951 registros. En lo que corresponde al sistema 3, que se denomina servidores públicos y particulares sancionados, entre faltas administrativas graves y no graves, tenemos registradas
tenemos registrados 10,173 datos en este sistema. Y por último, de los 4 que están operando, de los 6, en el sistema 6, Información Pública de Contrataciones, tenemos 1,032. Eso, como bien decía el magistrado, cuando lo vemos en un universo nacional, hay datos que hemos avanzado mucho y que se puede decir que tenemos una cobertura mayor a muchos estados. Pero aún son muchos los retos que se tienen por delante. Lo que se busca y lo que se está haciendo en el Estado de México es constituir a la plataforma digital como una gran herramienta de inteligencia anticorrupción. Y es lo que estamos aquí trabajando. Inclusive no es algo que estamos inventando el hilo negro. La propia secretaria de Anticorrupción, Raquel Buenrostro, así lo ha mencionado. Así ha mencionado y ella ha señalado que la plataforma no debe ser meramente nada más un depositorio, un repositorio de información, sino que debe de constituirse como una gran herramienta para que se genere inteligencia anticorrupción. En el Estado de México inclusive hay casos interesantes en donde algunos medios de comunicación, algunos periodistas, ya inclusive han utilizado la plataforma digital estatal para realizar artículos focalizados en aspectos de inteligencia anticorrupción. Entonces, en eso estamos trabajando en el Estado de México y es algo que es importante resaltar. Ahora bien, el Estado de México tiene una gran particularidad que no debemos de perder de vista. Somos el único estado en el país que por la propia Constitución y nuestra propia ley estamos obligados, y la palabra es obligados, no es opcional, a contar con sistemas municipales anticorrupción. Así lo convino el legislador de nuestro estado y así es como está. ¿Y qué es interesante de ello? Pues ya se señaló y la presidenta comentó hace rato. En el Estado de México se han hecho esfuerzos importantes por parte de todas las autoridades y los ciudadanos para lograr tener un sistema anticorrupción robusto, institucionalizado y trabajando. Como bien lo dijo, ni el Sistema Nacional Anticorrupción tiene completo hoy su sistema, ni la Ciudad de México tiene sistema anticorrupción. Aquí tenemos una comisión de selección, que fue uno de los primeros grandes ejemplos que dio nuestra legislatura actual para demostrar que estaba apoyando a nuestro sistema. Y tenemos a nuestra comisión de selección que emitió la convocatoria para que en el Estado de México tuviésemos completo nuestro comité de participación ciudadana, cosa que no sucede ni a nivel nacional, cosa que no sucede en otros estados. ¿Y qué sucede interesante también? Como bien lo señalan, en este entendido de que el sistema anticorrupción del Estado de México y municipios está obligado a tener sistemas municipales anticorrupción, la legislatura, tomando como referencia los aspectos que señala el CPC, realiza un exhorto de la legislatura a todos los ayuntamientos. Pero ¿qué es interesante de esto? Aprobado por unanimidad, todos los grupos parlamentarios, en el mismo sentido. Entonces, ahí es de destacar todo esto. Y disculpen que tomé tiempo para dar la respuesta que me hizo doctora, pero era importante comentarlo. Y cerraría nada más, si me lo permiten, señalando que qué importancia tienen los incentivos. Pues muchísima. ¿Por qué? Porque precisamente estos incentivos que hay en materia anticorrupción nos ayudan a que la ciudadanía, a que los servidores públicos, las instituciones, se sientan parte, no nada más de las problemáticas, sino también de las soluciones. Se busca visibilizar no solo lo malo, sino visibilizar las mejores prácticas. Y es así como se constituye, y el comité coordinador tiene a bien el año pasado instaurar en nuestro estado, que no sucede tampoco en ninguna parte de nuestro país, el premio anual y el distintivo anticorrupción del Estado de México. Eso no existe en ningún lugar. Existen otro tipo de premios o reconocimientos, pero este es el único que existe en materia anticorrupción a nivel nacional. Y aprovecho para hacer un comercial e invitar a todos a quienes gusten participar, que este premio y este distintivo tiene actualmente su convocatoria vigente. Y estos premios son precisamente un mecanismo de reconocimiento del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción a todas estas buenas prácticas. El premio anual
busca reconocer a personas o instituciones que aporten trabajos significativos en el combate a la corrupción. Y el distintivo, reconocer a los entes públicos, privados o sociales por implementar acciones anticorrupción. ¿Qué es lo interesante de esto? Que aquí todas las participaciones son válidas, es decir, no nada más de quienes trabajan dentro del servicio público, sino de los entes, sino también de la sociedad, del sector privado y de los ciudadanos. Por lo tanto, los invitamos a que participen y a que sigamos construyendo este gran sistema. Hay mucho por hacer, lo vuelvo a resaltar, pero estamos, yo creo y considero que trabajando en equipo vamos por el camino correcto. ¿Será cuánto? Gracias, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias a todos quienes representaron a estas instituciones que el día de hoy siguen luchando por el combate a la corrupción. Sin lugar a duda, lo que hoy queda visibilizado en esta mesa ayuda a la confianza ciudadana, ayuda sin duda al fortalecimiento del desarrollo de nuestras comunidades, pero sobre todo al fortalecimiento democrático de nuestras instituciones. Muchas gracias por su participación a todos, a todas, y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta interesante mesa. Muchas gracias.